¿Cómo presentar tu proyecto de investigación? En este video vamos a ver 7 consejos que te ayudarán a presentar de mejor forma tu proyecto de investigación. Entonces, para comenzar, tenemos que definir los títulos y el contenido. Entonces, en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, tenemos estos títulos y estos contenidos como base. Entonces, tenemos el planteamiento del problema, tenemos la justificación, la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico, la ética y los instrumentos de entrevistas o los instrumentos y entrevistas, dependiendo si es investigación cualitativa o es investigación cuantitativa. Entonces hay que tener en cuenta que estos son los principales títulos, pero pueden variar según el diseño y según la metodología, si es cuantitativa o cualitativa o si es mixta. Por ejemplo, en algunas investigaciones no es necesario colocar la ética porque no hay trabajo directo con personas, pero en el caso de la salud sí hay trabajo directo con las personas. Puede ser a través de pruebas, puede ser a través de instrumentos como encuestas o puede ser a través de entrevistas. Entonces, en este caso sí es necesario tener el capítulo de ética. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones cualitativas, no es necesario tener hipótesis, porque las investigaciones cualitativas son estrictamente exploratorias. Por lo tanto, no hay una afirmación antes de lo que podemos explorar o lo que podemos investigar. Entonces, la hipótesis solamente se utiliza en investigaciones cuantitativas. De hecho, algunos autores para los diseños descriptivos no utilizan hipótesis, pero sí para otros diseños. Entonces, más o menos, estos son los títulos que vamos a encontrar en las investigaciones cualitativas y en las investigaciones cuantitativas. Entonces, para presentar el proyecto tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros títulos y cuáles son nuestros principales contenidos. Entonces, ahora que ya lo definimos, vamos a hacer la presentación. Y la presentación puede estar hecha en PowerPoint o puede estar hecha en otro software o en otra plataforma que nos ayuda a diagramar y exponer de mejor forma los hallazgos o los contenidos de la investigación. Entonces, para hacer una buena presentación es ideal que el fondo sea claro o que sea blanco, porque así tú puedes diagramar y puedes hacer que los contenidos puedan fluir de alguna forma o tengan un hilo conductor dentro de la diapositiva o dentro del slide, y eso hace que tu información sea recibida por el receptor de mejor forma. Es decir, tu comunicación sea efectiva de las ideas principales. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es tener en cuenta todos los títulos que ya vimos recientemente y no saturar la diapositiva o no llenar de información la diapositiva, porque eso también cansa visualmente a el receptor o cansa visualmente a las personas que están escuchando tu exposición. Habitualmente se expone ante una comisión que puede ser metodológica o puede ser ética o también puede ser un público general o todas las anteriores. Entonces es importante que la forma en que tú expongas y también cómo coloques la información sea pensada en el receptor o sea pensada en estas personas, porque ellos van a ser quienes van a recibir tu información. Entonces lo que comunicas va para ellos, especialmente para ellos. Entonces, mientras tanto que tú estás exponiendo sobre, por ejemplo, justificación de problemas, sobre hipótesis, sobre marco teórico, sobre todo, sobre ética, es importante mencionar las referencias. Y hay muchas normas de referencias, por ejemplo, el APA, Vancouver, Chicago también. Entonces, ese tipo de referencias te ayuda primero a sustentar la información, colocar quiénes son los autores de esa información y también verificar la validez de esa información, porque si, por ejemplo, es muy añosa, esa información no es tan válida para representar algunos fenómenos reales o describir algunos fenómenos que tenemos o que vivenciamos en esta realidad, en esta temporalidad. Entonces, colocar información muy antigua puede ser negativo, en contraposición a la información que es más nueva y que está publicada recientemente, porque esa se acerca más o menos a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, esa información nos ayuda a la investigación.
Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que tenemos que mencionar a los autores, tenemos que mencionar también de dónde sacamos esa información, porque no es que yo lo diga o mi grupo de investigación lo digamos, sino que esa información viene desde otras fuentes y complementa mi investigación o complementa mi trabajo o nuestro trabajo. Entonces es importante tener las referencias. Podemos decir las referencias en ese momento, decirlas verbalmente, o también las podemos colocar en la diapositiva. La podemos colocar abajo de cada uno de los párrafos o lo podemos colocar abajo en el pie de el slide o la diapositiva, dependiendo también de cómo sea la norma de referencias que están utilizando. Pero es muy, muy importante colocar las referencias, más aún si vamos a decir, por ejemplo, algún dato estadístico, si vamos a decir algún dato en particular, alguna situación, un fenómeno o algún hecho histórico. Muy importante colocar las referencias porque esa idea o ese concepto yo no lo inventé o mi grupo no lo inventó, sino que es algo que ya está publicado con anterioridad. Entonces, ahora que ya tengo lista la exposición y ya tengo lista la diapositiva, tengo que tener en cuenta la oratoria. Es muy importante que yo pueda ensayar antes la oratoria, porque esta evaluación este trabajo de presentar el proyecto está en un formato oral. Entonces yo tengo que dar expresión oral a mi comunicación. Entonces es muy bueno ensayarlo antes. Podemos ensayarlo, por ejemplo, frente al espejo o lo podemos ensayar frente a algún familiar, amigo, etcétera, y que nos dé alguna retroalimentación. También podemos ensayar el tono de voz, podemos ensayar la temporalidad o lo que dura nuestra participación y también si es que es una exposición grupal, ensayarlo entre todos. Ese es un buen ejercicio. Entonces, la simulación antes de la exposición da seguridad también. Entonces, el contenido sale mucho más fluido y eso la comisión lo ve o el público lo percibe. Por lo tanto, es importante ensayarlo antes. O también podemos ver el lugar, el escenario, por ejemplo, hacer prueba de sonido, ver que la diapositiva funcione o, por ejemplo, verificar que un video funcione, etcétera. Entonces, eso nos ayuda a la exposición y también nos ayuda a tener confianza en la oratoria y en la exposición del proyecto. Y ahora te voy a decir algunos consejos para mejorar la oratoria en la exposición. Lo primero, como te decía, es muy bueno ensayar lo que vas a decir y también durante el proceso de exposición es importante que mires a todo el público. Generalmente se expone frente a una comisión ética, una comisión metodológica, al público en general, y yo tengo que mirar a todos, no solamente mirar a una persona, sino que a todos, porque esta comunicación o estos contenidos van dirigidos a todos. Entonces tengo que mirar a todo el público o a todas las personas que están en la sala. La expresión facial también tiene que ser concordante a lo que estás exponiendo. También el ritmo de la voz tiene que ser concordante a lo que estás exponiendo. No es cosa de tener una expresión totalmente o extremadamente neutral o muy histriónica, no, sino que una expresión neutral y que sea acorde a lo que estás exponiendo. Y también hay que evitar los movimientos bruscos. Moverte, por ejemplo, en la sala muy bruscamente o tener algunos gestos o movimientos con las manos bruscamente, eso también desconcentra porque lleva la atención a tu kinésica y no a tu voz o a tu expresión facial, sino que va o dirige la atención a otra parte. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y también tu vestimenta tiene que ser neutral o tiene que ser formal y también sobria, porque si tienes algún detalle muy destacado en tu vestuario, también la atención se va a ir a esa parte y no necesariamente a lo que vas a exponer en ese momento. Entonces es considerable tener en cuenta estos aspectos. Y además debes evitar tener alguna ayuda a memoria o algún papel en las manos, porque eso también desconcentra. Te puedes concentrar a ti o puedes concentrar al público.
o a la comisión. Entonces, lo que hacemos es colocar algún dato o algún autor que se nos pueda olvidar en el slide o en la diapositiva y lo miramos o lo vemos. Entonces, a partir de esa revisión visual en la proyección, después explicamos lo que vamos a decir. Pero se ve muy raro el hecho de leer la exposición, porque eso quita dominio y quita también seguridad de lo que estás exponiendo. Más aún cuando estás exponiendo frente a una comisión de ética, por ejemplo. Porque ahí tú tienes que saber mucho de tu investigación y saber mucho de metodología y también de lo que vas a hacer con los participantes o las personas en el trabajo en conjunto. Entonces, si lees, no se ve muy bien porque debes saber mucho para que toda esa investigación tenga un buen curso en términos éticos y en términos metodológicos. Entonces, evitar tener una ayuda de memoria en las manos, es mejor ocupar la diapositiva o ocupar tu presentación para datos que sean muy específicos. Y si no te acuerdas de algo, es válido decir, no me recuerdo de este momento o no lo recuerdo en este momento y seguir la exposición y después cuando venga a tu mente ese dato o ese punto en especial, decirlo. Eso es mucho mejor que leerlo o no estar seguro o improvisar en ese momento algún dato, algún concepto, porque tampoco no se ve ético y tampoco no es ético en investigación. Sobre todo cuando se trabaja con personas. Entonces, para finalizar la investigación y más bien la exposición de la investigación o del proyecto, es importante dar el valor y la importancia. También es un consejo. Porque habitualmente en investigación se coloca el valor científico, el valor social, en la justificación del problema y también se refuerza en el marco teórico. Pero para finalizar y redondear tu presentación, también puedes colocar el valor y la importancia al final. No necesariamente colocarlo en la diapositiva o en tu apoyo visual, sino que también lo puedes verbalizar o lo puedes conectar en cada uno de los hitos o de los títulos. Por ejemplo, lo puedes conectar con el marco teórico, lo puedes conectar también con la ética. Entonces, así hay un realce del valor científico y del valor social de tu investigación y cuál es la importancia de tu investigación en todo este universo de conocimiento. Y finalmente, en la ronda de preguntas, es importante que hagas las referencias de un autor en particular con alguna norma APA, por ejemplo, o Vancouver, y te apoyes de los conceptos que ya señalaste anteriormente. Entonces, eso le da mayor validez a tu investigación, le da mayor dominio a tu expresión y también vas a exponer de mejor forma el proyecto. Entonces, ten en cuenta también las estadísticas, los datos estadísticos, ten en cuenta los datos de noticias, por ejemplo, que pueden estar bien citados y pueden ser incluidos en la investigación, sobre todo en investigaciones de temas incipientes, también los puedes agregar, pero es importante que estén bien citados. Y los puedes fundamentar verbalmente. Y también si hay algún dato que esté en la presentación, puedes volver a tu presentación y le puedes dar énfasis. Entonces así la presentación del proyecto se ve mucho más rigurosa y mucho más metodológica. También en algunas disciplinas no es tan importante colocar imágenes, por ejemplo. Está bien si tu presentación tiene los puntos más importantes y está bien diagramado. No hay para qué colocar muchas imágenes o muchos esquemas o muchos colores porque eso también dificulta la comunicación de tu investigación. Entonces es importante hablar de forma sobria y también presentar los conceptos y las ideas justas de tu proyecto. Si hay límite de tiempo, también es importante enmarcarte en ese límite de tiempo, no pasarte ni adelantar tu exposición, sino que terminar justo en el tiempo y también dar respuesta a todas las preguntas. Si hay una pregunta que no la sabes y que no estás muy seguro, es importante decir que no la sabes y que puedes estudiar más o también te puedes apoyar de tu proyecto, pero es fundamental no improvisar en ese momento. Así que bien,
Si te gustó esta información, nos puedes seguir en YouTube, nos puedes seguir también en Spotify. También estamos en Instagram y en Pinterest. Y nos vemos en un próximo video.